Bueno, pues les damos la bienvenida a esta segundo día del encuentro de la Red de Investigadores de Jóvenes y Adolescentes y para iniciar esta jornada, esta sesión, este encuentro entre investigadores, entre personas que nos dedicamos a trabajar en torno a los jóvenes y a los adolescentes, pues qué mejor que compartir. Vamos a solicitar que por favor quiten la música, por favor, ¿sí? Para poder dar inicio. Bien. Bueno, ahorita quitan el fondo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos su asistencia. Sin duda alguna, este encuentro nos deja mucha tarea, nos deja reflexiones. Nos vamos con preguntas y hay que recordar precisamente que las preguntas son las que abren horizontes, las que nos permiten repensar, resignificar y seguir dentro de este camino que hemos decidido, que es precisamente la investigación y la producción de conocimiento en torno a los problemas de esta generación que, como ayer bien nos lo dijeron, viene a plantearnos nuevos denuedos, viene a replantearnos nuestra concepción de mundo y nuestro propio mundo. Gracias a las juventudes es como permanecemos en este constante devenir y en este cambio permanente. Y qué mejor que pues tener aquí la voz en esta conferencia también de esta mañana del doctor Raúl Enrique Ansaldúa Arce. El doctor Raúl Enrique Ansaldúa pues es doctor en ciencias sociales, pero se ha dedicado a trabajar en ámbitos de lo que es la intervención con jóvenes, con adolescentes y con docentes. O sea, ha trabajado el ámbito no solo de la investigación, sino también de la intervención. Y bueno, ha construido todo un aparato teórico que le ha permitido comprender la complejidad de este sector que son las juventudes y los adolescentes y que seguramente nos va a compartir y que lo ha hecho a través de grupos precisamente de investigación. De hecho, el doctor Raúl Enrique Ansaldúa es quien coordina la red, es el líder de la red de investigadores de jóvenes y adolescentes. Y bueno, la intervención de esta mañana se titula La racionalidad neoliberal y las subjetividades juveniles. El doctor Raúl Ansaldúa actualmente es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, y le damos, bueno, desde ayer le dimos la bienvenida, pero queremos decirle que es un beneplácito que nos comparta toda esta experiencia y que tan generosamente lo sabe hacer. Muchas gracias, doctor Ansaldúa, y le cedo el uso de la palabra. Un aplauso. Buenos días a todas y a todos. ¿Sí se escucha, verdad? Ok. A lo mejor me voy a estar parando para no torcerme. Pero lo que yo quiero compartirles son una serie de, digamos, de reflexiones acerca de cómo esta condición neoliberal en la que vivimos nos afecta en una dimensión que a mí me interesa, que es la dimensión de construir subjetividades, de convocar subjetividades. Y en especial me interesa tratar de pensar con ustedes cuáles son algunas de estas convocatorias que especialmente impactan en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. A ver, creo que me voy a parar.
que no quiere. Ajá, a ver, ok. Bueno, voy a ser muy esquemático, voy a ser muy esquemático. Esto me meritaría, pues, hablar con mucho más detalle. Voy a retomar un poco la idea de Foucault acerca de cómo ha ido cambiando el Estado, digamos, desde el siglo XVI, XVII hasta nuestros días, de manera muy esquemática. Primero, Foucault señala el Estado en un Estado soberano, digamos, siglo XVII. ¿Qué es esto? Ustedes recuerdan las monarquías absolutas, ¿no? Bueno, pues estamos en esa fase de un Estado soberano, donde el monarca es absoluto, donde él decide qué hay que hacer y todo está sentado en él, ¿sí? Aparece el movimiento liberal, que fue un movimiento, sobre todo un pensamiento político, que impugna al Estado soberano. Y obviamente este liberalismo lo que trae atrás es el apoyo a un sector que cada vez está creciendo más, tanto en riqueza como en poder político, que es el sector de la burguesía. Aparece entonces lo que se llaman las grandes revoluciones burguesas, entre ellas la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que están inspirados en el pensamiento liberal. ¿Qué va a inaugurar, dice Foucault? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado soberano y el Estado, él le llama gubernamentalizado liberal? Lo que aparece aquí es una nueva idea de Estado, un Estado que gobierna. ¿Qué es el gobierno para Foucault? Para Foucault, no me voy a meter en el rollo de la teoría política, no, para Foucault. Para Foucault es una estrategia de poder. ¿Y qué consiste? Fundamentalmente en dirigir las acciones de la población. El Estado se mira a sí mismo como un administrador y un gobernador de las poblaciones, supuestamente a favor del bienestar de las poblaciones. Hay un Estado liberal que inicia en el siglo XVIII y que va a durar buena parte del siglo XX hasta que aparece ya de manera formal y incidiendo un nuevo Estado, que es un Estado gubernamentalizado neoliberal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo, lo que me va a interesar es ver sobre todo las características del neoliberalismo. ¿Sí? Entre el Estado liberal y neoliberal hay una forma de Estado en la que no me voy a meter, pero que la voy a señalar, que es el Estado benefactor. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver la que sigue. Ok, lo que yo les decía, para Foucault, este Estado gubernamentalizado implica que hay un gobierno que se plantea en una doble dimensión. El gobierno de los otros, que es la dirección de la vida de las poblaciones, y el gobierno de sí mismo, que es la dirección de las conductas por sí mismo. El control del placer, la ética para sacar el mayor provecho de sí, etc. El gobierno va a tener esta doble dimensión. Vamos a ver la que sigue. Paralelamente a esta concepción de gobierno, Foucault va a hablar de la gubernamentalidad. ¿Qué es esto? Bueno, Foucault en una de las múltiples veces, bueno, no son múltiples, son más bien pocas veces que habla de la noción, dice lo siguiente: por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones,
los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten esta forma tan específica, tan compleja de poder, que tiene como meta principal, esta es una característica esencial, como meta principal la población. Aunque en otros textos va a hablar de la gubernamentalidad también de los individuos, el gobierno de sí. Y como forma primordial de saber, la economía política. Y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. Esto lo va a trabajar sobre todo en dos seminarios, el de seguridad y territorio y el nacimiento de la biopolítica. ¿Sí? Ok, vamos a ver la que sigue. ¿Qué quiero destacar de esta idea de gubernamentalidad? Que es fundamentalmente alude al estudio de las maneras de gobernar. Implica la articulación de saberes y estrategias de poder. O sea, Foucault cuando habla de gubernamentalidad está destacando eso. Cuando va a hablar de la gubernamentalidad neoliberal, ¿qué va a destacar? Le va a interesar este conjunto de saberes y estrategias que el neoliberalismo va a poner en juego para dirigir el gobierno de los otros, pero también el gobierno de sí. Uno de los autores que ha estudiado a Foucault y que tiene una mirada particular sobre él, Frederick Ross, dice, él pone mucho énfasis, y por eso me interesa este autor, porque pone mucho énfasis en la gubernamentalidad de los individuos, tanto como poder disciplinario como por tecnologías del yo, trabajo sobre sí mismo. Otra idea que quiero yo destacar de esta idea de gubernamentalidad, es quizás la más importante para mí, es que cuando habla de gubernamentalidad, Foucault va a aludir a una racionalidad, va a tratar de destacar cuál es la racionalidad, ya sea del Estado liberal o del Estado neoliberal. ¿Cuál es la lógica que justifica y articula los discursos, las prácticas de gobierno en una sociedad determinada? ¿Sí? Ok. Vamos a ver aquí. Aquí voy a seguir a Castoriadis. Castoriadis, hay un texto muy interesante que, por cierto, hace poco vimos en el seminario, que es la racionalidad del capitalismo. Y él destaca que, curiosamente, de los modos de producción, el capitalismo es el único modo de producción que busca justificarse a sí mismo de manera racional. Porque ustedes recordarán, en el Estado soberano, la tradición o incluso la religión era el sustento que justificaba el poder del monarca. En el capitalismo se busca, ahí hay una racionalidad, una forma gubernamentalizada de buscar una justificación a través de la razón. Estamos hablando de un Estado moderno. ¿Sí? Ok. Dice Castoriadis, el capitalismo establece una racionalidad que esgrime como racionalizaciones para justificar por qué se instituye, para qué y cómo se instituye, de manera que su existencia se considere indiscutible. Aquí voy a tomar una frase de Roland Barthes, que bueno, no la recuerdo textualmente, pero Roland Barthes en las mitologías dice algo bien interesante que tiene que ver con esta idea de Castoriadis de justificar la existencia del capitalismo como algo indiscutible. Dice Roland Barthes, la burguesía es la clase que aparece en la sombra. Va a hablar como si hablara de la población, pero está hablando de sí misma. ¿A qué se refiere? El Estado, sobre todo el Estado liberal y el Estado neoliberal, van a decir, bueno, esto lo vamos a hacer por el bien de todos. Pues, ¿cuál bien de todos? Es por el bien de toda la burguesía. Pero ellos no van a decir así. Entonces, Roland Barthes señala esa parte que es bien interesante, cómo la burguesía se escuda en una serie de discursos
donde supuestamente está hablando por los otros, por el bienestar de los otros. Bien. Dice Castoriadis, la racionalidad del capitalismo establece una conformidad de los medios para alcanzar una meta, que ideológicamente es la búsqueda del bienestar de la población. Esta idea de los medios, las metas, seguramente ustedes la recuerdan, es fundamentalmente de Max Weber, ¿no? Bueno, aquí Castoriadis le está destacando dentro de esta racionalidad que el capitalismo está siempre tratando de armar y de apuntalar, ¿sí? Porque siempre va a decir, pues vamos a hacer estas reformas por el bien de todos y vamos a hacer estas reformas porque son racionales, porque eso es lo que nos va a permitir llegar a la meta, que es el bienestar de todos y la riqueza para todos, etcétera, etcétera. Vamos a ver la que sigue. Veamos muy brevemente una pequeña comparación entre liberalismo y neoliberalismo para que veamos algunas diferencias. Bueno, el liberalismo aparece impugnando las monarquías absolutas, que eran los estados absolutos. Y entonces propone un estado liberal donde la forma de gobierno sea la dirección de las poblaciones. Ahí Foucault habla de biopoder y de biopolítica. No quiere decir que en el neoliberalismo no haya biopoder y biopolítica, por supuesto que hay, pero es otra racionalidad. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí un elemento central del liberalismo. El Estado, ustedes recuerdan, el Estado soberano era un Estado absoluto. El monarca decidía todo. ¿Qué es lo que busca el Estado liberal? Que el Estado no tenga ese poder absoluto, sino que el Estado deje hacer, laissez-faire. Deje hacer porque está la idea de que los mercados obedecen a leyes naturales. Entonces, lo único que tiene que hacer el Estado es dejar que el mercado fluya, no meterse, ¿sí? Y que el fluir del mercado va a producir ganancia que va a repercutir en el bienestar de las poblaciones. Esa es la idea, a grosso modo, del liberalismo. El neoliberalismo, lo que me interesa aquí destacar, siguiendo a Foucault, es la racionalidad. El mercado, para los neoliberales, no es un hecho natural. Es un objetivo y un proyecto que se tiene que alcanzar y se tiene que desarrollar. Entonces, para ellos, paradójicamente, el Estado sí tiene un papel importante. ¿Para qué? Para que crea las condiciones, sobre todo jurídicas, políticas, para que se desarrolle, se incentive, se logre alcanzar el proyecto del mercado, sobre todo del mercado libre, ¿sí? Entonces, la idea de los tratados comerciales, el efecto en la globalización, pasa por ahí. Entonces, hay un Estado que es protagonista, pero protagonista para favorecer el mercado. Lo que se va a buscar es que el Estado deje de participar en la educación, la salud. ¿Por qué? Porque son cuestiones para el neoliberalismo que tendrían que ser privatizadas, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia importante. El Estado neoliberal establece un orden jurídico que favorece el mercado, lo que decíamos, y bajo una racionalidad de incentivar al máximo el capital. Busca la regulación por la competencia, mientras que el Estado liberal decía, pues hay que dejar, no hay que meterse, las leyes naturales del mercado, esas van a regular. Aquí no, aquí lo que se va a tratar de incentivar, al menos en teoría, es la competencia y por lo tanto la desigualdad. Porque para que haya competencia necesita haber desigualdad. Todas estas concepciones y estos valores después van a repercutir en los sujetos, que es lo que me interesa analizar. Bueno,
Se incentiva se establece y difunde la ética de la empresa a toda la sociedad. Nos vamos a detener un poquito en esto, pero más adelante. Vamos a ver la que sigue. Al igual que el Estado liberal, el Estado soberano y el Estado neoliberal, no son monolíticos y no son homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que el neoliberalismo ha ido cambiando y se manifiesta de diversas maneras según los estados que ponen en juego esta racionalidad. O sea, no es algo que esté acabado, que es estático, no. Al contrario, está en permanente cambio. Y entonces podemos encontrar estados neoliberales distintos entre sí. Bueno, una de las características centrales es la empresarización de la sociedad. ¿Pero de dónde viene esto? Vamos a ver la que sigue. Deleuze va a plantear algo, supuestamente Deleuze dice que lo plantea a partir de Foucault. Y dice, bueno, Foucault estudió las sociedades disciplinarias, que son también las sociedades de la biopolítica y del biopoder, pero Foucault ya veía que esas sociedades estaban agotándose y que entonces empezaba a surgir una nueva sociedad, que son las sociedades de control. Bueno, en realidad esa es una idea de Deleuze. ¿Por qué? Porque Foucault habló de sociedades de seguridad, ¿sí? Pero hace una interpretación de Deleuze que afortunadamente la hace, porque nos da mucha claridad de lo que está pasando hoy. No es que, al menos eso es lo que yo pienso, no es que la sociedad disciplinaria desaparezca, no. La sociedad disciplinaria ahora se articula con una sociedad de poder, de control, con una sociedad de control. ¿Cuáles son las diferencias? La sociedad disciplinaria, ustedes recordarán si leyeron Vigilar y Castigar, consistía fundamentalmente en el ejercicio de poder a través del encierro. Se encierra a los sujetos en la fábrica, se encierra a los sujetos en la escuela, se encierra a los sujetos en los hospitales y se les vigila y se les sanciona. Y de esa manera se va a moderar, a través de moderar conductas, se van a crear cuerpos sujetos eficaces para el sistema. En las sociedades de control no hay necesidad de encerrar a nadie. ¿Por qué? Porque el encierro es virtual. ¿Dónde estás? Dame tu ubicación. Contesta el celular. ¿Dónde están los papeles que tenía yo que firmar? Hay un ejemplo que he puesto mucho, que a lo mejor ya escucharon algunos. A mi hijo le pregunto, oye, ¿y la tarea que te dejan? No sé. ¿Cómo que no sabes? Si yo te llevé, esto fue en la prepa, yo te llevé a la prepa y vi que entraste. ¿Cuál es la tarea? No sé, tengo que ver el Facebook para ver si el maestro el sábado, en la noche, dejó una tarea para el lunes. La vigilancia nunca termina. El encierro es virtual, a diferencia de las sociedades disciplinarias. Esas son las características de las sociedades de control. Hay un hiperpanotismo, una hipervigilancia. ¿Sí? Ok, vamos a ver lo que sigue. Una de las características de las sociedades de control, según Deleuze, es que más que el modelo de la fábrica, donde están los sujetos encerrados, vigilados, donde se controla sus tiempos y movimientos para la producción, lo que prevalece es la empresa. ¿Cuál es la diferencia? La empresa es un alma, una serie de concepciones, de valores, que van a estar presentes en todo, en el gobierno de los otros y en el gobierno de sí mismo. Recuerden lo que estábamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las identidades están convocadas desde esta lógica de la empresa.
de que el sujeto se convierte en empresario de sí mismo. Y es paradójico, esta empresarización de la sociedad implica esta lógica de la empresa en todos lados. Vamos a ver la que sigue. El discurso, las prácticas, las lógicas se transfieren al resto de las instituciones. ¿Por qué en una universidad tendríamos que tener una misión y una visión? Eso pues, está bien en Coca-Cola, en Televisa, pero en una universidad, en un hospital. Y al ratito en esta casa, los González van a tener su visión y su misión. Y al ratito, no, eso nunca va a pasar, pero sí me van a convocar a que, a ver, Raúl, ¿y cuál es tu visión y tu misión? Carajo, no. Y más así fijo, olvídenlo. Ni yo me entiendo. La lógica de la empresa impregna al Estado, a las relaciones sociales y a la subjetividad. El sujeto es convocado de manera ambigua como empresario de sí mismo, buscando su autoexplotación y su máximo rendimiento. Vamos a ver la que sigue. Bueno, aquí voy a entrar en otro terreno y después vamos a regresar un poquito a la cuestión de la empresa. ¿Cómo es que todo esto está impactando en los sujetos? Aquí voy a señalar algunas cuestiones que he construí con Betty, retomando a Foucault, retomando a Castoriadis y a otros autores, para armar algunas categorías. La idea, por ejemplo, de que sujeto y subjetividad son inseparables, aunque son categorías distintas. ¿Cuál es la relación? Uno podría pensar, la subjetividad es el producto del sujeto. No, es al revés. La subjetividad es, y esto siguiendo a Foucault, la subjetividad es la realización del sujeto, es su construcción misma. Por eso Foucault va a poner el énfasis en la subjetivación. Es un proceso donde el sujeto permanentemente se está reconstituyendo. ¿Sí? La subjetividad, entonces, no es el producto del sujeto, sino la manifestación del proceso a través del cual alguien deviene sujeto. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. Siguiendo a Foucault, hablamos de sujeto porque está sometido a las fuerzas de las dinámicas de las instancias de su aparato psíquico. Aquí lo estoy modificando. Y está sujeto también, Foucault dice, está sujeto al dominio de los otros. Sí, indudablemente está sujeto al dominio de los otros. Yo estoy poniendo acá, está sujeto a la dinámica del aparato psíquico. Y también, y esto sí lo señala Foucault claramente, está atado a su identidad. Entonces, la forma en que el neoliberalismo y las formas de gubernamentalización están conformando a los sujetos, una buena parte es a través de convocatorias de identidad. Eso lo digo yo y lo dice Beatriz. Partiendo de esta idea de Foucault de que está sujeto a su propia identidad. Y yo agrego una parte que, siguiendo a Foucault, está sujeto a los dispositivos de poder. Y agregando a Castoriadis, sí, me van a decir, es ecléctico, sí, ni modo. A los procesos instituidos e instituyentes de su sociedad. Sin embargo, y esto es muy importante, esto no supone una determinación total. Por eso Beatriz habla de convocatorias. Están convocados. ¿Qué van a tomar de esas convocatorias? Depende de muchas cosas. A veces no toman nada. Ahí está la no determinación. No es un sujeto
al estilo estructuralista, que es una marioneta de las estructuras, no. Bueno, vamos a ver el que sigue. Me muevo para que no se duerman, porque si no se empiezan a dormir y eso como que no me gusta. La subjetividad, aquí retomo un poquito a Foucault, se conforma en un proceso de incesante subjetivación. El sujeto es una forma para Foucault, no es una esencia, es una forma. Y esa forma se está conformando, en el doble sentido de la palabra, se está formando y se está conformando, se está conformando. Y así soy, así quiero ser. Por eso la idea de la identidad. La subjetivación está acompañada, y esto es también bien importante, está acompañada de procesos de objetivación. La subjetivación es la construcción que yo estoy haciendo de mí mismo. Pero paralelamente a la subjetivación hay procesos de objetivación. ¿Qué es esto? El sujeto es objeto de formas de saber, de discursos, de prácticas que tienden a dirigir su comportamiento. Ahí está el gobierno de los otros y de sí mismo. O sea, el sujeto, los adolescentes, son objetos de saberes, de prácticas, que ellos van a subjetivar. Van a ver esas convocatorias. Esa objetivación son convocatorias. Sé así, el adolescente debe ser así, el joven debe ser así, la mujer debe ser así, el hombre debe ser así, el gay debe ser así. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Esto pasa por un proceso de socialización. Retomando a Foucault, para nosotros la socialización es un proceso de subjetivación. Son acciones, prácticas que el sujeto realiza sobre sí mismo, a partir de las significaciones imaginarias sociales, para darse una forma de ser, que es la idea de sujeto en Foucault, y una identidad. Ahí, curiosamente, tanto Castoriadis como Foucault señalan de manera importante esta idea de la identidad como una idea clave en la conformación de los sujetos. La subjetivación implica una experiencia. ¿Cuál es la idea de experiencia para Foucault? Y estoy retomando algunas ideas de él, no todo. Para Foucault es una ficción. O sea, yo vivo las cosas, pero las ficciono. O sea, yo creo una representación significada de lo que estoy viviendo. ¿Sí? Y Petty decía, entonces, la subjetivación implica en esta ficción una construcción de sentido para sí, que se asume por identificación y que modela, la idea de Foucault era sobre todo el modelaje, ¿sí? Pero Deleuze, cuando habla de las sociedades de control, habla de la modulación. ¿Por qué? Porque el modelo no es siempre el mismo, se va modificando. ¿Sí? Y esta modulación, es de la psique, en este entramado con lo histórico-social. El resultado de esto para Foucault es crear un sujeto, y el resultado para Castoriadis es crear un individuo social. ¿Por qué? Porque la idea de Castoriadis de sujeto es distinta. Para Castoriadis, sujeto es aquel que es capaz de cuestionar aquello que lo ha instituido. Y la parte donde el sujeto forma parte de las instituciones, es una institución que está ahí caminando, porque encarna las instituciones, es el individuo social. ¿Sí? Habría que discutir, analizar y ver estos puentes, relaciones entre la idea de sujeto de Castoriadis con la de Foucault. Eso está de tarea, yo lo hago, ustedes también, por favor. Ahorita no nos vamos a meter en esto. Vamos a ver la que sigue.
Claro, este es un proceso en tensión. No es un proceso que me decían, entonces es el crimen perfecto. No, afortunadamente no. Porque como Foucault dice, todo poder genera resistencia. Entonces, hay tensiones, hay una serie de convocatorias, por ejemplo, hacia los adolescentes. Cómo vestirse, cómo deben ser las relaciones amorosas, cómo deben ser las relaciones sexuales, cómo deben ser las relaciones entre pares, etcétera, etcétera, etcétera. Son convocatorias y aparecen desde muchos lados, desde YouTube, desde el Facebook, pero también desde las telenovelas, pero también desde las películas, pero también desde los pares. ¿Qué toman de eso? ¿Qué sí y qué no? Entonces son procesos en tensión. Vamos a ver la que sigue. ¿Qué es la identidad? Beatriz decía, la identidad es el resultado de una síntesis de imágenes, convocatorias, soluciones de compromiso, negociaciones psíquicas que crean sentido a las cosas del mundo, brindándole al yo un lugar para sí. O sea, la identidad es la concepción que tengo de mí mismo, que no es permanente, siempre está en constante construcción. Pero es, ¿qué concepción tengo de mí mismo en este mundo, en esta situación, que también es cambiante? ¿Sí? Ok, vamos a ver lo que sigue. Ya voy hacia el final, no se desespere. Les decía yo que a la par del proceso de subjetivación se dan procesos de objetivación. Yo ahí estoy haciendo un puente. Betty y yo lo discutimos varias veces. Ella no lo alcanzó a ver así, pero yo sí. Esta objetivación, ¿en qué se plasma? En convocatorias. La convocatoria va a ser como una especie de noción o de categoría intermediaria para entender estos procesos de subjetivación, objetivación. ¿Por qué? Porque la convocatoria es no solo ser objeto de discursos y de prácticas, sino que la convocatoria implica para Beatriz el eco que hace esas interpelaciones en mí, de acuerdo a mi estructura, a mis fantasías, a mis deseos. ¿Sí? Por eso ya no se queda con la noción de interpelación del Althusser, sino crea una categoría distinta que es la de convocatoria. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. Ok. ¿Cuáles son estas convocatorias? Vamos a regresar a lo de los estados. El Estado liberal del siglo XVIII convoca a los sujetos a ser ciudadanos. Recuerden toda la idea del liberalismo que apuntala a la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Sí? En el siglo XIX, donde el capitalismo ya está en su fase industrial fundamental, ¿cómo va a ser convocado el sujeto? Pues como trabajador. En el neoliberalismo, ¿cómo va a ser convocado el sujeto? No se pierde la convocatoria de ciudadano y de trabajador, pero se privilegia una nueva, el individuo privatizado, que es fundamentalmente un consumidor. Vamos a ver en qué consiste el individuo privatizado. Esta es una idea de Castoriadis. Lo público se encuentra absorbido por la publicidad. Los colectivos son convocados como audiencias y consumidores individualizados, no como ciudadanos ni como trabajadores, mucho menos como sujetos autónomos. Así somos convocados. Vamos a ver la que sigue. Algunas características. Estas son convocatorias. No es que los sujetos sean así. Pueden ser así, porque son convocados así. Porque muchas veces piensan, no, es que los adolescentes no son así, esos son prejuicios. No, estos son convocatorias.
el sujeto es convocado, adolescente, nosotros, somos convocados a estar alienados. ¿Qué quiere decir para Castoriadis? A que no nos sintamos como actores de la historia. El neoliberalismo no es algo que por ahí se creó por obra del Espíritu Santo, no. Lo creamos nosotros como población, como sociedad, y lo reproducimos nosotros. Pero el desconocer eso, el no asumirlo, esa es alienación para Castoriadis. Entonces somos convocados a ser alienados. Ay, sí, las leyes del mercado. Tenemos que obedecer las leyes del mercado. En el momento que nosotros decidamos no consumir, esto se cae. Ah, no, pero yo quiero agua, la voy a consumir, la voy a comprar. Hace ratito incentivamos al neoliberalismo, al capitalismo, y fuimos a comprar nuestras mercancías para desayunar. No le podemos decir a la chica de la caja, oye, qué guapa te ves si me da un sándwich, porque eso no tiene valor. O capaz que la chica me voltea una cachetada, ¿no? Pero a lo mejor en otro mundo yo podría decir, oye, yo te floreo, te digo algo bonito y tú me das un sándwich. ¿Y cuántas palabras bonitas o cuántas frases bonitas te tengo que decir para que me des una botella de agua? No, esto cuesta 20 pesos, 10 pesos. Pero ¿y los versos? No, esos no valen. Aquí no valen. El sujeto es convocado a ser individualista. Busca su bienestar, es egoísta y es hedonista. Repito, son convocatorias que muchos sujetos asumen, sí, pero son convocatorias. Es convocado a ser apático social y políticamente, a no participar. Es convocado a ser conformista, no cuestiona el orden social, lo defiende porque ilusiona que es libre en él y puede llegar a ser feliz. Así somos convocados todos. ¿Sí? Bien, vamos a ver la que sigue. Ya estamos acercando al final. Algunas características de este sujeto neoliberal. Son sujetos modelados y modulados a través de los medios videoelectrónicos y la publicidad. Se regulan sus deseos, sus pensamientos y sus acciones. Siempre todo esto está en tensión, no es mecánico. Se le endeuda económica, moral y psicológicamente. Maurizio Lazzarato, que es, digamos, uno de los pensadores italianos más importantes en la actualidad, que sigue a Foucault, dice, bueno, ¿cuál es el mecanismo hoy fundamental para tener sometidos a los sujetos? La deuda. Y no solo la deuda de la tarjeta de crédito, es la deuda en todo. Yo pongo en la reforma educativa, yo aplico una evaluación para ver si soy idóneo. ¿Y en qué grado? Porque una de las ideas del capitalismo, eso lo señala Castoriadis, la importancia es la cuantificación. ¿En qué grado soy idóneo? Si no soy total y máximamente idóneo, ¿qué es que quedé en deuda con el modelo de idoneidad? Quedé en deuda. Y ese quedar en deuda es como la manzana que se pone delante, es lo que va a permitir seguir avanzando. Vamos a ver lo que sigue. Y claro, la idea del empresario de sí mismo. Uno de los autores que más ha trabajado algunos de los efectos del neoliberalismo es el coreano-alemán Byung-Chul Han. Y una de las ideas centrales de este autor es que el sujeto se somete a sí mismo, se explota a sí mismo con la ilusión de libertad. O sea, es tan perversa ya la cosa que yo asumo un montón de trabajo. Caray, estoy de vacaciones, estoy trabajando. Y me tuve que desvelar. Estoy de vacaciones. No, estoy trabajando. O sea, yo me impongo tareas,
me impongo cosas que hacer y me exploto a mí mismo en la ilusión de libertad, de que yo lo hago porque yo lo quiero hacer, porque a mí me conviene. Es algo muy, muy loco, muy perverso. Y es también empresario de sí mismo, en el sentido de que es responsable de sí. Y aquí viene una frase de Bauman que es tremenda, pero que es muy cierta, al menos para mí. Dice Bauman, para el capital, especialmente para el capital neoliberal, el mejor pobre es el que se hace cargo de su pobreza. Yo soy pobre o aquel es pobre porque no estudió, porque no le echó ganas, porque no buscó la movilidad social, porque no transó, porque es tonto, porque le falta iniciativa, porque no es empresario. Él es responsable de su situación y se tiene que hacer cargo de ella. No es el Estado, no es el modo de producción, es él. ¿Sí? Ok, vamos a la acción. Algunos efectos. Se crea la ilusión de que la supervivencia está ligada al reconocimiento, a la relevancia de las acciones que se realicen de acuerdo a los valores de la competencia, que es el valor central del neoliberalismo. El acceso a la riqueza, la máxima utilidad que lleven a cabo con sus recursos de los otros y de los parámetros siempre inalcanzables y móviles. O sea, siempre para esta lógica neoliberal, que es el gobierno de los otros y el gobierno de sí mismo, está impregnada estos valores de la empresa. ¿Sí? A los sujetos se les hace responsables del miedo, la ansiedad, la depresión que pueden experimentar. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Ahí son efectos de subjetivación. Bueno, uno de los efectos, ya hablando de los adolescentes, de los jóvenes, es que, bueno, estamos en condiciones de hiperviolencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas condiciones de hiperviolencia que atraviesan todas las instituciones y las relaciones humanas, hacen, eso es algo que yo estoy proponiendo, que puede ser debatible, hace que esto se convierta en procesos de socialización de la violencia. Vamos a ver la que sigue. Vamos a quedarnos con esto. Esta es una idea de Galtung. Galtung es un sociólogo noruego. Tiene ideas interesantes, nada más que ve la violencia como una cuestión de conflictos no solucionados. Esa parte me parece como muy pobre. Pero tiene una idea que me parece interesante, que es esta idea del iceberg. Dice, lo que vemos, los pleitos, los asesinatos, los feminicidios, las violencias directas que vemos, obedecen a violencias invisibles, indirectas, que son las que están abajo del iceberg. Son la violencia cultural y la violencia estructural. ¿Qué hace el neoliberalismo? Crea una serie de condiciones estructurales que son violentas. ¿Violentas en qué sentido? En que las poblaciones, lejos de ver por ellas, por su bienestar, se trata de sacar de ellas el mayor provecho posible y se les ve como recurso, como objeto. Y hay poblaciones que son poblaciones de desecho. Ya no sirven para trabajar, no sirven para consumir porque no tienen trabajo. Son poblaciones de desecho y de las que podemos prescindir. ¿Sí? Todas esas son condiciones violentas. Violentas desde una lógica de los sujetos son objetos de uso, de abuso y de destrucción. La violencia cultural son una serie de concepciones, de valores que justifican o incluso incentivan la violencia.
películas, videojuegos, telenovelas, corridos de narcos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver si. Y bueno, dentro de estas condiciones estructurales está la enorme desigualdad social, que, bueno, en el caso de los niños y de los adolescentes, por ejemplo, aquí hay unos datos de UNICEF, prácticamente el 50% de la población se encuentra en estado de pobreza. ¿Sí? Eso significa que son alrededor de 19,5 millones de menores que afrontan esta problemática, y de ellos 2 de cada 10 están en pobreza extrema. Esas son condiciones que generan violencia, obviamente. Vamos a ver la que sigue. La desigualdad social, un índice que es verdaderamente terrible, no hay un dato, al menos yo no he encontrado más reciente, pero en el 2011, un estudio de la OCDE dice que si distribuyéramos el ingreso familiar de las personas en México, desde el ingreso familiar más alto hasta el más bajo, y dividiéramos en deciles, en 10 partes, encontraríamos que el decil de los ingresos más altos es 27 veces más que el decil de los ingresos más bajos. O sea, de ese tamaño es la desigualdad. Y para la OCDE, la región de Latinoamérica es la más desigual del mundo, la más desigual. Es decir, aquí están los más ricos y los más pobres. Bueno, en el 2017 se estima que hay 57 millones de pobres en México. Los jóvenes en México viven en condiciones de desigualdad alarmantes. Bueno, vamos a ver la que sigue. Estos son algunos datos. Y bueno, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, si la identidad, la convocatoria de identidad están marcadas sobre todo a partir de el trabajo y el estudio, cuando se pierde el trabajo, se pierde la posibilidad de estudiar, a ustedes, a un joven le preguntan, ¿tú quién eres? Ah, pues yo estudio en tal lugar, o yo trabajo en tal lugar. Pero si no estudio, no trabajo, no porque no quiera, porque no hay opciones, entonces me convierto, este es un término que se ha traído y se ha llevado, el de los ninis, que no es cierto que no trabajen, no estudien. O sea, si no estudian, sí trabajan, pero ellos no dicen que trabajan porque son trabajos eventuales, son trabajos muy precarios y que hasta vergüenza da decir de que trabajan. ¿Sí? No, pues yo soy chalán de mi tío porque voy y cargo las cosas en la tienda donde él vende. Y bueno, pues me da un dinero, pero no es trabajo. Yo estoy esperando otra vez la oportunidad de Comipens para poder hacer el examen y tratar de entrar a la prepa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la sigue. Ya estamos terminando. La violencia produce angustia, temor, que deriva en formas de subjetivación sintomáticas que implica la elaboración de soluciones de compromiso. Esta idea es un poco de Freud, la idea del síntoma como solución de compromiso, donde se involucran mecanismos de defensa para tratar de causar de algún modo la angustia y el temor. Entre ellos, los más frecuentes son, vamos a ver la que sigue, las posiciones subjetivas. Esto es algo que Betty empezó a ver conmigo. Empezamos a trabajar, y qué bueno, yo estoy trabajando. Son categorías que están apenas formándose, que requieren de mucha más reflexión, de mucho diálogo, de mucho estudio, pero bueno, yo me arriesgo a presentarlas acá, y bueno, pues ni modo, ya sé que al rato me van a meter jitomates, ni modo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué son las posiciones subjetivas? Son formas de ser sujetos. Retomando un poco la idea de Foucault, son formas de ser sujetos.
pero formas de ser sujetos frente a condiciones particulares. En especial, a mí lo que me interesa, ¿cuáles son las posiciones subjetivas frente a la violencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que echar mano de mecanismos de defensa. Ya sea porque yo soy víctima de violencia, o porque soy testigo de violencia, o incluso porque yo soy agresor. También tengo que usar mecanismos de defensa. Porque lo que está en juego es brutal. ¿Sí? Algunas de estas posiciones que hemos visto en lo que aparece en los grupos de reflexión y en las entrevistas es, por ejemplo, la idea de la naturalización. Es que la violencia pues, está en todos lados, es lo natural, es lo normal. Es más, en esta escuela pues, está mejor que en la otra estaba peor. Pero yo no puedo imaginar una escuela donde no haya violencia. En todas son igual. En todas va a haber. ¿Sí? La indiferencia. Sí, hay, y en mi colonia secuestran, matan, y hay feminicidios, pero bueno, a mí no me pasa, no hay problema. Yo por eso tomo mis medidas de seguridad. El individualismo. Yo trato de cuidarme yo. Ya lo que le pasa al otro, pues es cuestión del otro. Yo por eso no ando cargando dinero, yo por eso no ando exhibiendo dinero, yo por eso no ando a altas horas de la noche en la calle, etcétera, etcétera. Yo por eso visto recatada y no ando con minifalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otra posición, la inseguridad y la persecución. Ya me pasó, y entonces puedo tener pánico de salir, pánico de visitar a alguien, pánico de ir a bailar, pánico de estar en todos lados. O en el caso de los chicos, ya no quiero ir a la escuela. Ya no, ya. Es horrible. Vamos a ver la que sigue. Creo que ya estamos terminando. Bueno, esta es una imagen que a mí me conmovió mucho, que tiene que ver con esta idea de la subjetivación. Esta es una niña siria que un camarógrafo la ve y le quiere tomar una foto y ella enseguida hace la demanda de rendirse. No es que esté imitando, vean su rostro. No es que esté imitando, es que ha internalizado el miedo, la angustia. Y lo único que puede hacer en ese momento, si alguien la apunta, es rendirse. ¿Sí? Bien, creo que es la última. Bueno, algo que sí quiero destacar, ¿no? No es el crimen perfecto, son condiciones que están ahí, son convocatorias que están ahí, pero indudablemente hay movimientos de resistencia, afortunadamente. Sí. Vamos a ver la que sigue. A lo que apuntaba Castoriadis, por eso Castoriadis habla de individuo social, individuo privatizado y sujeto. El sujeto es aquel que es capaz de cuestionar críticamente y de manera deliberada todas estas condiciones que lo han tratado de sujetar, ¿sí? Y puede tratar de revertirlas. Y bueno, creo que ya viene la última, sí. Quiero terminar con esta frase de Castoriadis que me parece que tendríamos que tomarla incluso como bandera. No es lo que existe, sino lo que podría y debería existir, lo que tiene necesidad de nosotros. Gracias. Pues agradecemos este panorama que nos presenta el doctor Raúl Anzaldúa y que pues seguramente nos permite replantearnos algunas cuestiones y precisamente lo que viene es el espacio para sus preguntas. Bien, pues tienen ustedes la palabra.
Sí, doctora María Luisa. Si alguien me puedes. Ok, ahorita van a acercarle un micrófono. Bien. Hay una idea que dejaste ahí como encimita, que me gustaría saber cómo la estás pensando, porque para mí es sumamente interesante. Es la idea de la conformación. Ajá, de la conformación. Me parece que tiene muchas dimensiones la conformación. Tiene una dimensión ética y estética, ¿no? Esa dimensión ética y estética es darse la forma, ¿no? El sujeto se da la forma a partir de las condiciones simbólicas en las que está, ¿no? La otra tiene que ver con la Constitución, un poco desde Pierre Olagné y mucho también con Castoriadis, es como, y bueno, con Caes, esta idea del pacto narcisista, ¿no? O sea, como el sujeto dice, está bien, ¿no? Me conformo, este es el lugar que el conjunto me tiene reservado, pero me lo apropio a mi manera, y esa es la condición de la singularidad. O sea, la idea de la conformación creo que sí, es esta lógica del sí está bien, pero tiene todas estas dimensiones, ética, estética y de constitución psíquica activa, ¿no? En términos dinámicos. Y la otra es también que se quedó así como muy encimita, es esta idea de la evaluación y del desempeño, ¿no? De soy idóneo. Me parece que más que el problema que tú señalas, que es la cuantificación, ¿no? Es que entra en el término, en la dinámica de la equivalencia de las mercancías, ¿no? O sea, es de la equivalencia general. Somos equivalentes en el mercado de las producciones académicas y entonces en esta condición se establece en esos parámetros. Nada más, es para… Ahí está. Ay, perdón. Bien, vamos a dar lugar a… Adelante, Arturo. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Luego Sigi. Doctor, bueno, más bien me gustaría, como en la misma línea, preguntarte, me parece muy relevante esta idea de convocatoria que realizas, que pones ahí, y la de posiciones subjetivas. La pregunta que te haría es, ¿de qué manera estas convocatorias que se exponen y que de alguna manera los jóvenes o los adolescentes van a elegir para irse subjetivando, ¿de qué manera está relacionada con este efecto de posición subjetiva? Es decir, condiciones materiales, ideológicas, o sea, cuáles son como los presupuestos de esas convocatorias y cómo inciden finalmente a que el adolescente tome estas posiciones subjetivas de naturaleza, de indiferencia, que tú etcétera, que nos mostrabas. Gracias. Gracias, Arturo. Doctor Sigifredo. Gracias. Gracias por la exposición, doctora Anzaldúa. Creo que nos da un panorama amplio y bastante enriquecedor para entender lo que sucede. Dos cuestiones. La primera en torno a justamente lo que se acaba de comentar sobre la convocatoria. Creo que aquí la cuestión, el problema que yo veo con la noción de convocatoria es que la convocatoria es un llamado, una invitación. Sin embargo, la producción de subjetivaciones, como la entienden los autores señalados, no es un llamado, sino es una cocreación que implica tanto procesos, estructuras de subjetivación, objetivación. El problema con la noción de convocatoria creo que da como cierta perspectiva posmodernista, como si uno pudiera elegir, como si uno pudiera decidir a partir de un menú que se ofrece. Sin embargo, parece ser que las elecciones, las decisiones, como la misma exposición lo ha señalado, muchas veces ya están dadas. Y esto tiene que ver con la segunda cuestión que me parece fundamental. Para Foucault, las poblaciones no se rebelan, son los sujetos críticos autónomos los que tienen la posibilidad de rebelarse. La población justamente es una categoría de control social, o sea, la población es una forma de reconducir, reducir la producción de sujetos
al pensamiento hegemónico y las formas de sistema de dominación. En este sentido, yo creo que la aportación más importante de Foucault es justamente pensar esa producción de subjetividad justamente en esos dos sentidos, tanto en el control, el dominio, la biopolítica en tanto producción de individuos estandarizados, pero también la otra la apertura, la insurrección, la transgresión, que es la estética de la existencia, lo que decía María Luisa, ¿no? En torno a las posibilidades de una producción que resiste. Entonces yo creo que aquí lo interesante de Foucault es cómo es que él siempre se juega en estos dos ámbitos, tanto del orden como de la impugnación del orden. Y aquí es donde creo que pueden entrar, donde justamente entran los adolescentes y los jóvenes como sujetos que están tanto sujetados a las formas de control y a la racionalidad de dominación y abiertos también a la razón ilustrada que Foucault retoma de Kant como sujetos autónomos. Bien, doctor Gavino. Muchas gracias, buenos días. Creo que la construcción teórica que se presenta sobre la racionalidad y del control de la sociedad y de las prácticas está fuerte. Sin embargo, yo me pregunto cómo también construir racionalidad de liberación. Es decir, a quienes piensan o pensamos teóricamente en estas sociedades de control, también tendríamos que pensar en otros procesos, precisamente como consecuencia de nuestros planteamientos y provocar procesos de liberación. Una propuesta tal vez que me quedé pensando en su noción de convocatoria y que ya el doctor aquí la ha planteado antes, es cómo la convocatoria puede, valga la redundancia en el verbo, convocar al pensamiento crítico. Cómo puede convocar ya no a los consumidores, ya no a los obreros, ya no a los que piensan en la violencia normalizada, sino convocar a sujetos pensantes, es decir, convocarnos en ámbitos de reflexión precisamente para generar en el diálogo, en la discusión, esos caminos racionales que puedan contrarrestar a los sistemas de control, que es obvio en el neoliberalismo vivimos, ¿no? Entonces, tal vez jalar, y esta es la propuesta y cierro, utilizar esta misma categoría de convocatoria para los sujetos críticos. Bien, bueno, pues después de estas intervenciones tan interesantes, le dejo el uso de la palabra. Bueno, hay varias cuestiones acá, ¿no? Voy a tratar de comentar algo de todas. Todo esto se está construyendo. O sea, lo estoy poniendo en juego acá y bueno, con todo lo que implica, ¿no? Que es inacabado y que todavía resta mucho por pensar. ¿Cuál es la idea de conformación? La idea de formación, y pensando sobre todo en la formación en el ámbito educativo, es una idea que nosotros trabajamos, un poco retomando la idea de Caes, en el sentido de que en la formación no solo se juegan los aprendizajes, sino el trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Y en este trabajo sobre sí mismo, Caes lo que va a puntualizar es que es un poco el trabajo sobre sí mismo de lo que es el sujeto en términos psicoanalíticos. ¿De qué manera mis fantasías, mis deseos, mis angustias están presentes en las prácticas para las que me estoy formando? Es decir, yo tengo que, digamos, la verdadera formación, entre comillas, implicaría, cosa que no se hace, una reflexión sobre esto. Porque inconscientemente yo estoy haciendo un trabajo, vamos a suponer,
yo voy a ser maestro y aunque yo esté en la normal, hasta el momento en que yo ya me planto frente a un grupo y el grupo depende de mí, hasta ese momento, o más bien a partir de ese momento, está en realidad formándose el sujeto como maestro. Sí, va a echar mano de todo el arsenal teórico, técnico que obtuvo en la normal. Va a echar mano de lo que aprendió en sus prácticas. Pero es el momento donde él ya se asume a sí mismo como maestro, que empieza a recuperar consciente o inconscientemente en un trabajo sobre sí, qué es lo que va a hacer. En ese sentido, esta idea de la conformación es, sí, darse una forma de ser que tiene que ver con esta idea de yo lo estoy haciendo. Quizá de manera consciente, inconsciente, pero yo lo estoy haciendo y estoy poniendo en juego lo que soy. Lo que soy en cuanto a experiencia, lo que soy en cuanto a fantasías, lo que soy en cuanto a temores. Y me estoy conformando a mí a partir de lo que soy. Pero también, y ahí él, digamos, me gusta jugar con la metáfora de la conformidad. Yo me estoy conformando. Es decir, pues ni modo, bajo estas circunstancias no puedo ser de esta manera, así soy. Quizás consciente o inconscientemente, pero así soy. Voy a estar dudando porque no sé si soy buen maestro, porque no sé si, pero yo creo que sí, porque yo estoy haciendo lo que hicieron mis mejores maestros, ¿no? Yo sé que ellos eran exigentes, eran autoritarios a lo mejor, pero yo sé, la fantasía está ahí, en que algún día mis alumnos lo van a agradecer, de que yo sea así. Entonces yo me estoy conformando con ser así. Claro, puedo cambiar de opinión después, a lo mejor al día siguiente, o después de un proceso X o Y. Siempre está en esta idea de los procesos de subjetivación, siempre está la tensión entre lo que se ha instituido en mí y lo que estoy cambiando, ¿no? Bueno, claro, esto se tiene que trabajar más. La idea de la constitución, hay elementos que sí son, digamos, constitutivos. ¿En qué sentido? En que conforman estructuras que no son tan fáciles de mover, más bien quedan ahí. Incluso con esas estructuras, yo en este proceso de formación puedo, digamos, a nivel relacional, puedo ir modificando algunas cosas, pero hay cosas que están en la estructura, que me hacen a mí como sujeto, ¿sí? Y que están ahí. ¿Qué es lo que uno trata de explorar a través del psicoanálisis? ¿Qué es lo que te constituyó? Eso no vas a cambiar. Puedes tener cierta idea de qué pasó contigo y frente a una situación, te puedes decir, híjole, otra vez estoy cayendo en esto, estoy cayendo en celos, estoy cayendo en cierta actitud, en cierta forma de esquivar el miedo, etcétera, etcétera. Pero hay algo que esté estructurado ahí. Entonces, en ese juego de lo que esté estructurado y de lo que yo puedo modificar y lo que se está modificando, ese es el juego de la subjetivación y de la conformación de la subjetividad. Bueno, así lo veo. Yo sé que hay que cambiar, hay que pensarle más, ¿no? Pero bueno, la cuestión de las posiciones subjetivas, las convocatorias. Sí, la convocatoria es una invitación. ¿Por qué? ¿Por qué convocatoria? Porque el sistema no lo establece como mandato, lo establece como invitación, como seducción. ¿Tú quieres ser feliz? Sé totalmente palacio. No es, tienes que ser totalmente palacio. No, yo te invito aquí en buena onda para que seas feliz. Sé totalmente palacio. ¿Quieres ser
una niña preciosa, sé como Barbie. Pero yo no te digo, es obligación ser como Barbie, no. Te vendo la Barbie y tú dices, es que Barbie es el modelo de belleza. Es una invitación. ¿Qué están haciendo las niñas que juegan con Barbies? Yo me quiero convertir en una Barbie. Ser así. Claro, como Han lo dice, ¿no? En una ilusión de libertad yo recibo mandatos. En una ilusión de libertad yo recibo mandatos. Y en esa ilusión de libertad, para que se mantenga la ilusión de libertad, yo recibo convocatorias, invitaciones. Sea así. Te seduzco para que seas así. Te manipulo para que seas así. Pero no te ordeno que seas así. ¿Sí? Por eso esta idea de convocatoria. Sí, es debatible, hay que pensarla, pero bueno, por eso es. ¿Qué más? La idea que preguntaban, más bien que comentaban, si estas nociones se pueden usar como para pensar la cuestión de la liberación. ¿Y cuál sería esta idea? Sí, yo estoy tratando de pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que propone Castoriadis? Castoriadis propone la idea de la autonomía, que la idea de la autonomía implica, bueno, que el sujeto se construya sus propias leyes y obedezca sus propias leyes, pero eso no es garantía de que esas leyes, esas formas de limitación, de normatividad, sean necesariamente liberadoras, no. Pero sí es una posibilidad de que por lo menos esto se haga de manera reflexiva y crítica. Y entonces, la convocatoria, pero no, ¿cuáles son las mejores convocatorias? Las que no se dicen, las que se actúan. Si nosotros en el salón de clases actuamos procesos de autonomía, estamos convocando a ser autónomos. No les estoy diciendo, a ver, apunten, vamos a ser autónomos. Va a probar el que no sea autónomo. Como mandato, el que no sea autónomo reprueba. No. Y la mejor convocatoria es la que no se dice, pero se actúa. ¿Sí? ¿Cómo es que se manipula a través de la publicidad? Yo veo a la gente feliz ahí, siendo totalmente palacio, teniendo este coche, teniendo esta ropa, teniendo esos tenis. Los veo felices. No es un mandato, no me ponen la pistola, compra Nike, compra Coca-Cola. No, yo quiero ser así. ¿Sí? Bueno, creo que es lo que puedo decir ahorita, ya se me acabó el rollo. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y agradecemos también la tarea que nos deja, ¿verdad? Porque creo que de eso se trata. Nos deja mucha tarea y eso es muy bueno. Es la mejor convocatoria que podemos tener. Bueno, pues vamos a continuar con la programación, no sin antes darle un pequeño detalle a nuestro querido conferencista. Y bueno, pues le trajimos esta artesanía.